Hechos, libro de Hechos, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al verso 48, todo el capítulo, ¿verdad? Algunos nos hace falta. No creo, ¿verdad?, que les haga mal leer todo el capítulo. Vamos a leer Hechos capítulo 10, verso del 1 al 48. ¿Lo tienen? Puestos de pie, por favor, y verdad, vamos a leer. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y vio el cielo abierto, y aquí descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, juntos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Vamos, hermano. Bendito Dios, Señor Padre, una vez más te damos gracias, Padre, gracias por amarnos, gracias por ser bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú seas ayudándonos, que tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Despierta en nosotros ese deseo, Señor, de querer aprender. Ayúdanos a prestar atención, quita toda interrupción. Obra, Padre, como tú sabes obrar. Te pido también allá por los niños, que tú seas obrando, usa a los maestros. Te necesitamos, Padre, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, ¿pueden tomar asiento? Y, ¿verdad? Algunos hermanos hasta se cansaron, ¿verdad?, de leer tantos versículos, pero no nos hace daño. No, ¿verdad? No creo que se van a empachar por leer tanta Biblia. Y hermano, quise leer todo el capítulo, ¿verdad?, para que se entienda, ¿verdad?, todo el relato, toda ahora sí que, cómo estuvo, ¿verdad?, o mejor dicho, cómo obró Dios, cómo obró el Espíritu Santo aquí en este capítulo, como en otros más. Hermano, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que todos somos pecadores y que un día vamos a morir y por el pecado merecemos un castigo que es el infierno. Pero Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y, ¿verdad?, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está en el cielo con el Padre. Y Él tiene el poder, hermano, para perdonar y salvar a cualquier pecador que crea y que ponga su fe en Él. ¿Verdad? Son cosas básicas, hermano, seguramente, hermano, porque esta es la manera, ¿verdad?, en que Dios puede, hermano, perdonar, salvar al pecador. No hay otra manera, no hay otra forma. Hermano, no, esto no es de los bautistas, no, es de Dios. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, ¿verdad? El pecador es salvo, es perdonado por el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Hermano, no hay otra manera que el hombre pueda ser salvo de la condenación del infierno más que creyendo el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, y aunque el hombre, ¿verdad?, trate de buscar, se esfuerce en buscar la manera de ser salvo, hermano, eso es inútil. No hay manera de ser salvo más que a través del Señor Jesucristo. Y en Hechos, hermano, aquí en Hechos capítulo 10, hermano, vemos, ¿verdad?, el relato, hermano, de un hombre
con unas buenas cualidades, hermano, que a muchos de nosotros nos hacen falta. Nos hacen falta, hermano, tener las cualidades que este hombre, hermano, inconverso tenía. Hermano, Cornelio era un hombre inconverso. Creía en Dios, sabía de Dios, conocía cosas de Dios, pero no era salvo. Y hermano, vamos a Hechos ahí mismo. Hechos 11, 14. Hechos 11, 14. Ya esto es después, hermano, nomás para hacer énfasis, ¿verdad? De que Cornelio, hermano, era un gentil que conocía de Dios, pero no era salvo. Y después Pedro relata lo que había sucedido, y fíjense lo que dice, ¿verdad? Ya Pedro, después de que sucedió lo que vamos a ver ahorita, Hechos 11, 14 dice: y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, esto lo dijo Pedro, que fue lo que había dicho Cornelio antes de que Pedro fuera a su casa, ¿sí? Ahora, hermano, Cornelio era un hombre, hermano, que conocía de Dios, sabía términos cristianos, hacía cosas, hermano, que a muchos de nosotros nos hacen falta. Y hermano, vamos a ver las cosas, hermano, este hombre, ¿verdad? Hermano, un hombre que no era salvo, pero tenía muchas cualidades que sería bueno que usted y yo tuviéramos en nuestra vida. Y hermano, regresemos a Hechos 10. Hechos 10. ¿Lo tienen? Hechos 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Dice: centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora, hermano, este hombre, hermano, era un hombre de jerarquía, era un hombre preparado, era un soldado, era un hombre que tenía gente a su mando. Y hermano, y no solamente eso, pero fíjense, hermano, verso 2. Este Cornelio era un hombre piadoso. Piadoso, hermano. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros los cristianos aprender a ser piadosos? Este hombre no era salvo, pero era piadoso. No solamente eso, hermano, dice temeroso de Dios con toda su casa. Y no solamente eso, y dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Bueno, en otras palabras, no era tacaño, no era salvo, pero era dadivoso. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que en las iglesias hubiera gente generosa, gente dadivosa. Y no estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de gente cristiana. Bueno, este hombre no era salvo, pero miren, ¿qué otra cosa tenía? Dice, y oraba a Dios siempre. Hermano, otra cosa que tenía, no era salvo, pero oraba siempre. Ya quisiéramos que los cristianos que realmente son salvos oraran siempre. Hermano, este hombre no era salvo, pero vieran qué, hermano, qué cosas, qué cualidades tenía. No solamente esas, hermano. Verso 22, Hechos 10, 22, ¿lo tienen? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo. Hermano, era un hombre justo, no era tranza, como muchos cristianos. Hermano, y no solamente eso, dice, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Dice, y que tiene buen testimonio. Hermano, este hombre inconverso, pero tenía buen testimonio delante de los hombres. Hermano, y usted dirá: hermano, ¿y cómo es que tenía todo eso si no era salvo? Hermano, mira, no nos engañemos. Allá afuera hay gente religiosa que a su manera ora a Dios, que tiene temor de Dios. Hermano, aún gente que no es salva dice: no, matar a Dios no le agrada. No son salvos, pero saben que no le agrada. Hermano, no son salvos, pero tratan de vivir una vida agradable, por lo menos delante de la gente. Hermano, hay gente dadivosa allá afuera. No son salvos, pero son dadivosos. Yo he escuchado, hermano, hasta de gente inconversa, gente católica que manda su diezmo, porque ellos han escuchado que Dios bendice al que da su diezmo. Hermano, y hermano, no solamente allá afuera, hermano, pero corremos el peligro que hasta en las iglesias exista de ese tipo de gente. Usted, hermano, pues si estamos en la iglesia, todos los que estamos aquí somos salvos. Hermano, yo no quiero meterte duda, pero este hombre era un hombre que tenía muchas cualidades, que lucía como cristiano, pero no era salvo. Hermano, mira, si somos sinceros, a veces invitamos gente a la iglesia y vienen a algún evento, y hermano, no son malos, hay que aprovechar todos esos eventos, a un partido, a una cena,
está bien, yo creo que está bien todo eso. Pero hermano, a veces invitamos a alguien y verdad, y no le hemos testificado, no le hemos hablado, simplemente, oye, te invito a la iglesia, va a haber una cena. Y ahí viene la persona. Y viene a la cena y dice, oh, pues estuvo bonito, me gustaría regresar. Y regresa otra vez y empieza a venir con frecuencia, hermano, y empieza a ver, mira, las mujeres usan falda, pues yo también voy a usar falda. Las mujeres, veo que en la iglesia las hermanas, entre ellas se ponen a estar conversando mejor, ¿verdad? A estar conversando y dice, pues hay que ser amigables. Y empiezan a enrolarse en el estilo de vida cristiano, pero nunca han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal. Bueno, usted pensará que no sucede eso, pero yo creo que hay mucha gente en las iglesias que nomás vienen porque les gusta el estilo de vida, les gusta cómo es aquí, ¿verdad? El ambiente, pero muchos no han aceptado a Cristo. Hermano, allá, ¿verdad? En este primer año que llevamos, llegaron gente, ¿verdad? De pentecostales. Y hermano, hablaban de términos como del Espíritu Santo, hablaban de la llenura del Espíritu Santo, hablaban, ¿verdad? De esto y de aquello, sonaban como cristianos, habían escuchado cosas de Dios, pero no eran salvos. Les testificamos y muchos de ellos y yo nunca había escuchado eso. Iba a la iglesia, por lo menos en la iglesia se comportaban como cristianos, pero nunca habían creído y aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal. Hermano, y este hombre Cornelio, posiblemente, hermano, en alguna ocasión escuchó de Dios. Y escuchó de Dios. Y escuchó, ¿verdad? Que a Dios demanda temor, Dios quiere que seamos bondadosos. Y él empezó a poner en práctica todo lo que había escuchado. Pero no era salvo. Hermano, recuerden, ahorita vamos a ver más adelantito, pero recuerden el pasaje cuando dice, ¿verdad? Que un etíope va allá al templo. Y que entra al templo y dice que saliendo, hermano, dice que venía leyendo al profeta Isaías. Pero hermano, fue al templo, sabía la palabra de Dios, la venía leyendo, pero no había aceptado a Cristo. El Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate a ese carro. Hermano, él ya había escuchado, cuando fue al templo, seguramente escuchó. Venía leyendo, tenía contacto con la palabra de Dios, pero no había sido salvo. Hermano, el que gente venga a la iglesia no significa que van a ser salvos. Hermano, pero este hombre, hermano, un hombre, ¿verdad? Religioso, pero no era salvo. Y hay un montón de gente allá afuera y muchas veces en las iglesias, religiosos, pero no salvos. Hermano, yo no te quiero meter la duda. Tú eso es verdad, tú analiza, ¿verdad? Y tú medita. Y tú, ¿verdad? Examínate si tú eres salvo o no eres salvo. Y si no lo eres, te invito a que seas salvo. Pero hermano, ¿verdad? Todo eso es importante, hermano. Y quería darles, ¿verdad? Que tuviéramos en mente todo esto, hermano. Un hombre, ¿verdad? Que no era salvo, pero tenía muchas cualidades de cristianos. Que a muchos de nosotros nos hacen faltas. Piadoso. Temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas. Y que oraba siempre. Hermano, varón justo y que tenía buen testimonio, pero qué triste que no era salvo. Ahora, hermano, qué bueno que Cornelio tenía todas estas cualidades. Y hermano, no solamente este pasaje nos habla de este Cornelio y de su familia, pero también nos habla de un hombre llamado Pedro. Este hombre, hermano, Pedro, un hijo de Dios, a quien Dios usó grandemente para que Cornelio y su familia fueran salvos. Bueno, y es con esto en introducción, yo quiero predicarles para que otros sean salvos. ¿Qué hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Qué hacer nosotros que somos salvos para que otros sean salvos? Ya vimos, ¿verdad? Que Cornelio era un hombre con todas sus cualidades, pero no era salvo. Ahora vamos a ver, hermano, a Pedro, a un cristiano, a un hijo de Dios. ¿Qué hizo para que Cornelio y su familia fuera salva? Ahora, hermano, no me malentiendan. ¿Qué hacer nosotros para ser salvos? Yo no estoy diciendo, hermano, que nosotros damos la salvación, pero nosotros somos el medio que Dios usa para llevar el evangelio a otras personas, para que crean y acepten a Cristo como Salvador personal.
no me malentiendan, ¿verdad? Yo digo, el título se llama ¿qué hacer nosotros para que otros sean salvos? Hermano, me refiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Y hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Obró aquí en este capítulo, tanto en la vida de Cornelio como en la vida de Pedro. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, hermano. Y Dios quiere obrar tanto en la vida del inconverso como en nosotros que somos sus hijos. Que somos sus hijos. Y hermano, mira, tal vez no todos van a ser salvos, pero sí deberíamos de desear que todos fueran salvos. Hermano, número 1, bien rápido. Y algunos, ¿verdad? Ya se me están durmiendo. Hechos, hermano, Hechos 10. Hechos 10. Hermano, ya vimos, ¿verdad? Con la vida de Cornelio, el testimonio, todo lo que había hecho. Pero ¿qué hizo Pedro, hermano? ¿Qué hizo Pedro para que Cornelio y su familia fuera salva? Y estoy hablando, hermano, de verdad, Dios usando a Pedro, ¿sí? No me malentiendan. Número 1, hermano, número 1. Vamos a Hechos. Hechos 10, verso 9. ¿Lo tienen? Hermano, mira, Pedro no sabía que, ¿verdad? Que este hombre Cornelio había recibido este mensaje. Yo creo que no lo sabía, pero el Espíritu Santo, Dios, estaba obrando tanto en la vida de Cornelio como en la vida de Pedro. Hermano, y verso 9, Hechos 10, 9. ¿Lo tienen? Dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hermano, Pedro no sabía que Dios iba a enviar unos hombres a la casa donde estaba. Pero Pedro, hermano, un cristiano, un hijo de Dios, era un cristiano que oraba. Si hay algo, hermano, que podemos hacer nosotros como hijos de Dios para que otros sean salvos, es orar. Nosotros no podemos perdonar al pecador, no podemos salvar al pecador, pero sí podemos orar. Sí podemos orar. Hermano, y Pedro, un hombre que oró, dijo, yo no sé si, hermano, yo pienso que Pedro en su oración habría dicho, Señor, te pido por la salvación de alguien. Pedro, un hombre de Dios, un varón de Dios, alguien a quien Dios usó, yo creo que era un hombre que amaba las almas. Amaba las almas y posiblemente oró por la salvación de la gente. Dice, ¿verdad? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Oh, hermano, yo creo que Pedro era sabio. Mira, Pedro que tenía hambre y dijo, quiero comer. Y le dijeron, no, sabes que todavía no está. Hermano, y en lugar de Pedro enojarse, en lugar de hacer su berrinche, dijo, bueno, pues en lo que me hacen de comer me voy a poner a orar. Bueno, sería bueno que aprendiéramos eso nosotros. Cuando no esté la comida, en lugar de ponerte a estar peleando, en lugar de enojarte, en lugar de hacer tu berrinche, mejor ponte a orar. Mejor ponte a orar, aprovecha, así matas 2 pájaros de un solo tiro. No te metes en problemas y aparte oras. Bueno, ¿verdad? No. Pero bueno, hermano, número 1, necesitamos orar para que la gente sea salva. Orar, hermano, vamos a Romanos 10:1. Romanos 10:1. Hermano, eso no es Biblia, pero te serviría si lo hicieras. Te serviría en lugar de verdad estar, ¿y por qué no está la comida? Ay, mejor vete en lo que está la comida, ponte a orar. Y cuando ya esté te hablan y ya está. ¿Sí? Bueno, Romanos 10:1. ¿Lo tienen? Mano, necesitamos orar por los perdidos. Dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo oro para que el pueblo de Israel sea salvo. Yo oro, dice Pablo, para que otros sean salvos. Yo no los puedo perdonar, no los puedo salvar, pero sí puedo orar. Sí puedo orar. Hermano, y usted y yo podemos orar para que más gente sea salva. Podemos orar para que nuestros familiares sean salvos. Nosotros no podemos perdonar ni salvar a nuestros familiares, pero sí podemos orar. Y deberíamos de orar. Deberíamos de orar. Hermano, la oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios. Pero es uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos. Y en otras palabras, no problema, es pecado. Porque es pecado no orar. Dijo Josué, lejos sea de mí que peque yo dejando de rogar por ustedes.
Dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es pecado no orar. No solamente es un problema, es un pecado. Número uno, Pedro no sabía lo que el Espíritu Santo estaba y quería hacer, tanto en la vida de Cornelio como en su vida. Pero Pedro, hermano, era un hombre que oraba. Número dos, hermanos, número dos, ¿qué hacer para que otros sean salvos? Tener el deseo y la visión de que todos sean salvos. Tener el deseo y la visión de que todos sean salvos. Hermano, vamos al verso 10. Hermano, ya lo leímos por causa del tiempo. Por causa del tiempo, hermano, ¿verdad? Algunos ya tienen el tiempo medido y, ¿verdad? Y nomás dicen a tal hora y igual sale, pues así lo hacemos. Hermano, pero por causa del tiempo, por eso lo quise leer todo el capítulo, hermano. Pero recuerdan, ¿verdad? Que dice que se le apareció, ¿verdad? Una visión y dice que, ¿verdad? Un lienzo que era bajado a la tierra y que había, ¿verdad? De todos los tipos de animales. ¿Sí? Y ahora, hermano, Pedro dijo, Pedro era un judío. Pedro era un fundamental. Hermano, Pedro dijo, no, yo nunca he comido de eso, dice. No, hermano, Dios mismo diciéndole, Pedro, mata y come. Dice, no, Señor, nunca he comido eso. Hermano, los judíos pensaban que la salvación solamente era para los judíos, para los gentiles, no. Hermano, yo creo, ¿verdad?, que Dios le estaba mostrando en la visión a Pedro y le estaba poniendo el deseo y que entendiera de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no nomás los judíos. Hermano, y usted y yo necesitamos entender que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no nomás nuestros familiares, no nomás nuestros vecinos, no nomás los de nuestra colonia. Dios quiere que todos. A veces nos encerramos en nuestro globito y dicen, no, todos. Hermano, y Dios, ¿verdad?, le estaba dando una visión. Y Pedro, hermano, entendió que el deseo de Dios y la visión de Dios es que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Bueno, bien rápido. 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2:3. 1 Timoteo 2:3. 1 Timoteo 2:3, ¿lo tienen? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. La visión de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y esa debería de ser nuestra visión y nuestro deseo. Que todos los hombres sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Hermano, sé que son temas o son cosas quizás básicas. Hermano, ya lo sabemos eso. Pero hermano, es lo que podemos hacer nosotros para que otros sean salvos. Número 1, orar. Orar para que otros sean salvos. Número 2, hermano, tener un deseo y una visión de que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, ¿verdad? Aquí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el deseo y la visión de Dios es que todos los hombres sean salvos. Hermano, y vuelvo a repetir, tal vez no todos van a ser salvos, pero sí deberíamos de tener el deseo de que todos fueran salvos. Hermano, tener el deseo. Número 1, orar para que otros sean salvos. Número 2, tener el deseo y la visión de que otros sean salvos. Número 3, hermano, meditar en el deseo de Dios. Meditar en el deseo de Dios. Regresemos a Hechos. Se las voy a poner fácil, hermano, ahí nomás entre Hechos 10 y Hechos 8, ahí, ¿verdad? Para atrás y para adelante. Ahí nomás para no distantearlos tanto. Hechos, hermano, Hechos 10, pongo un separador, vamos a estar regresando continuamente aquí a Hechos 10. Hechos 10, 19. ¿Lo tienen? Hermano, fíjense lo que dice el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, hermano, Pedro pensaba en la visión. Pedro meditaba en lo que había escuchado y recibido. Hermano, si usted y yo meditáramos y pensáramos continuamente que el deseo de Dios es que más gente sea salvo, yo creo que haríamos algo por los perdidos. Pero hermano, qué triste, hermano, que a nosotros nos gusta o queremos que Dios se interese en nuestros deseos. Queremos, ¿verdad?, que Él preste atención a nuestros deseos, pero a nosotros no nos interesan sus deseos. No nos interesan. Tú sí quieres que Él se interese en lo que tú quieres. Tú quisieras que Él anduviera pensando
diario en lo que tú quieres, pero tú no piensas diario en lo que Él quiere. El deseo de Él es que más gente sea salva y a ti parece que se te olvida. Mano, necesitamos meditar, pensar en lo que Dios quiere, en el deseo de Dios continuamente, hermano. Vamos a Salmo, hermano, Salmos 39:3. Salmos 39:3. Hermano, necesitamos orar por otros. Necesitamos tener el deseo y la visión de Dios para que otros sean salvos. Necesitamos meditar en el deseo de Dios. Salmos 39:3. ¿Lo tienen? Dice aquí la palabra de Dios en Salmos 39:3. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Dice el salmista, en mi meditación, ¿verdad? Se encendió en mi corazón dentro de mí. En mi meditación, dice el salmista, yo he andado pensando y pensando y pensando esto, que hasta se encendió un fuego en mí. Bueno, cuando tú andas pensando en algo y andas pensando y pensando y pensando y pensando, vas a actuar acerca de eso. Y cuando tú andas pensando en el deseo de Dios, que más gente sea salva, se va a despertar un deseo, un fuego en ti de que más gente sea salva. Pero necesitamos meditar en el deseo de Dios. Hermano, diario te acuerdas tú de que el deseo de Dios es que más gente sea salva. Tú quieres que Dios se acuerde de tus deseos, de tus peticiones, pero tú no te acuerdas de sus deseos de Él. El deseo de Dios es que más gente sea salva. Pero hermano, ¿qué podemos hacer para que otros sean salvos? Número 4, hermano. Número 4, regresemos a Hechos 10. Regresemos a Hechos 10. ¿Lo tienen? Hermano, estamos hablando qué hizo Pedro. Ya vimos a Cornelio, un hombre religioso con muchas cualidades, pero perdido. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios usó a Pedro? Porque era un hombre de oración. Porque era un hombre que tenía el deseo y la visión de Dios. Porque meditaba en la visión y deseo de Dios. Pero número 4, hermano, verso 19, hermano, presta atención, por favor, mire. Verso 19, ¿lo tienen? Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Hermano, número 4, aprende a escuchar al Espíritu Santo. Aprende a escuchar al Espíritu Santo. Hermano, para que otros sean salvos, necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Hermano, y dijo la viejita, no te hagas como que no sabes de qué te hablo. Si tú eres salvo, si tú tienes al Espíritu Santo, tú sabes a qué me refiero. Cuando el Espíritu Santo nos habla y le dice, hey, háblale, hey, dale un folleto, hey, predícale. Hermano, Pedro era un hombre que aprendió a escuchar al Espíritu Santo. Dice, ¿verdad? Le dijo el Espíritu. ¿Ahora qué le dijo, hermano? Sigamos el verso 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermano, el mismo Espíritu Santo le está diciendo, hey, no dudes de ir. No me vayas a salir con tu cuento de muy fundamental. ¿Será la voluntad de Dios que le hable? Dice el Espíritu Santo, no me vayas a salir con tus dudas. Oye, ¿será la voluntad de Dios que yo ore? ¿Será la voluntad de Dios que... Dice, no me vayas a salir con que vas a andar dudando de que será la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le dijo. Pero hermano, Pedro aprendió a escuchar al Espíritu Santo. Bueno, si hay algo que nos hace falta a los cristianos, es aprender a escuchar al Espíritu Santo. Él nos habla continuamente. Y yo creo que diariamente Él nos habla. Hermano, vamos a Hechos 10. Hechos 10, hermano. Otro ejemplo, hermano, de un hombre que aprendió a escuchar al Espíritu Santo. Mire, Hechos 8, verso 27, ¿lo tienen? Hechos 8, 27. Entonces el 29, vamos a leer del 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermano, ¿quién le habló a Felipe?
el Espíritu Santo. Hey Felipe, acércate a ese carro. Hermano, Felipe, un hombre que aprendió a tener un oído sensible a la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces, hermano, Dios nos habla. Ignoramos a veces al Espíritu Santo. Él nos habla. Él nos habla. Necesitamos, ¿verdad, hermano? Como estos hombres, como Pedro, que el Espíritu Santo les habló. Ellos aprendieron a escuchar. Felipe, un hombre al que el Espíritu Santo le habló y aprendió a escuchar. Él dijo, ¿sabes qué? Hermano, el Espíritu Santo le dijo, hey, acércate. Y ahorita lo vamos a ver, es el siguiente punto. Pero aprendieron a escuchar al Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis, hermano, Apocalipsis 3:6. Apocalipsis 3:6. Apocalipsis 3:6. ¿Lo tienen? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, si usted tiene oído, creo que aquí todos tenemos, y perdón si hubiera alguien, ¿verdad? Pero creo que todos escuchamos. Y no solamente físicamente, pero estoy hablando, escuchando al Espíritu Santo. Escuchando al Espíritu Santo. Bueno, número 1, tenemos, para que otros sean salvos, necesitamos orar. Número 2, tenemos que tener el deseo y la visión de que todos sean salvos. Número 3, necesitamos meditar en el deseo de Dios. Diario andar pensando que el deseo de Dios es que otros sean salvos. No solamente los sábados. Bueno, pero otra cosa, ¿verdad? Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que te habla. Hey, ve a ganar almas. Es sábado. No, es que tengo que lavar ropa. Oh, hermano, ¿es malo lavar ropa? No. Pero el Espíritu Santo te está hablando. Hey, ve a ganar almas. Mi deseo es que todos sean salvos. Tal vez no todos van a ser salvos, pero tú ve y háblale a alguien. Ve y predícale a alguien. Hermano, mira, tú oras para que tus familiares sean salvos y le pides a Dios, tal vez porque están en otros estados, que sean salvos, y tú quisieras que Dios enviara a un ganador de almas a que le hablara. Pero hermano, ponte a pensar que en otros estados hay gente pidiendo y rogando por sus familiares que están en Puebla, diciendo, Señor, envía a un ganador de almas, mi familiar está en Puebla. Y el Espíritu Santo te dice, hey, ve, hay alguien rogando, tal vez allá no sé dónde, en Tijuana, en Monterrey, que no puede venir a Puebla, pero tú estás en Puebla. Ve y háblale. Mano, mira, tú ora para que tus familiares sean salvos, pero mientras son salvos, obedece al Espíritu Santo para que otros, y tú háblale a los que están aquí en Puebla, tú háblale a los que tú les puedas hablar. Tal vez no les puedes hablar a tus familiares, pero sí hay mucha gente aquí a quien le puedes hablar, y posiblemente hay gente rogando por la salvación de ellos. A lo mejor hay gente allá en otro estado pidiendo por su primo, por su tía, que sea salvo. Y el Espíritu Santo te dice, hey, ve a ganar almas. Allá hay alguien que está rogándome que sea salvo y te quiere usar a ti. No, Señor, pero es que tengo que... Señor, pero es que Y tú sí ruegas, Señor, envía a alguien que le testifique a mis familiares. Y también hay otra persona rogando de la misma manera que tú, pero no lo hacemos. Mano, aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Mano, número 5. Mano, se los estoy dando casi licuado este mensaje, ¿verdad? Así rápido, porque a mí me gusta el licuado, ¿verdad? Porque, mano, número 5. Mano, verso 21 y 23, ahí en Hechos 10. Hechos 10. Y hermano, perdón, ¿verdad? Luego hay fundamentales que cualquier cosita que decimos en el púlpito luego lo toman a mal. ¿Verdad? Es algo que decimos a veces nomás para despertar a algunos. Pero hermanos, Hechos 10, verso 21 y 23. ¿Lo tienen? Entonces Pedro, descendiendo a donde él estaba, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Verso 23, hermano. Entonces haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermano, en otras palabras, Pedro, un hombre obediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, hey, no dudes en ir con ellos.
No me vayas a salir con que déjame orar a ver si es la voluntad de Dios. Dice, no, ve, hermano. Y después vemos a Pedro obedeciendo. Un hombre obediente al Espíritu Santo. No solamente un hombre que había aprendido a oír al Espíritu Santo, un hombre obediente al Espíritu Santo. Hermano, y muchas veces sí oímos al Espíritu Santo, pero no le obedecemos al Espíritu Santo. Hermano, Pedro, un hombre que obedeció. El Espíritu Santo le dijo, ve con ellos, no dudes, ve. Y fue. Hermano, vemos ahí en Hechos 8, verso 30. Regresemos, hermano, no está tan lejos. Hechos 8:30. Porfa, hermano, porfa, está bien. Hechos 8:30, gracias, hermano. Hechos 8:30, ¿lo tienen? Hermano, hablando de Felipe, este hombre, Hechos 8:30. Hermano, recuerden, ¿verdad? Que este hombre, este etíope, había ido al templo, había escuchado, venía leyendo, pero no había sido salvo. Hermano, y el Espíritu Santo le dice, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermano, verso 30, acudiendo Felipe, hermano, en otras palabras, le obedeció. El Espíritu Santo le dijo, hey, ve, acércate al carro, porque hay un hombre que sí ha escuchado, va leyendo de la Biblia, va leyendo lo que dice la Biblia, pero no ha sido salvo. No ha sido salvo. Hermano, y les decía hace rato, hay mucha gente que conoce términos cristianos, palabras cristianas. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre, ¿verdad?, de buen testimonio, pero no era salvo. Hermano, y para que gente sea salva necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Cuando te diga, hey, ve a predicar, hey, háblale, hey, dale un folleto. Hermano, yo creo, no soy brujo, pero te lo aseguro, que si tú eres salvo, el Espíritu Santo te ha dicho muchas veces, hey, háblale, hey, dale un folleto, dale un folleto. Hermano, hoy en la mañana yo salí a lavar la camioneta y, verdad, fui a un lavado aquí cerquita. Hermano, y yo había dicho, verdad, voy a ir a lavar la camioneta y me voy a llevar unos folletos. Hermano, pero a la mera hora ya sacando todo de la camioneta, todas las cosas para llevarla, me acordé, ya había abierto el zaguán y estaba la camioneta afuera y el Espíritu Santo me dijo, hey, los folletos, no los llevaba, había sacado todo. Hey, los folletos. Hermano, y yo razonando humanamente, yo dije, Señor, pero ya abrí el zaguán, ya está la camioneta lista, ahora es regresarme, cerrar la puerta, subirme, traer folletos. Yo casi, hermano, estuve a punto de ignorar al Espíritu Santo. Y apagué la camioneta, me regresé, agarré unos folletos que me llevé de aquí, de estos verdes, porque, hermano, verdad, hasta ya está lejos, así que digo, bueno, los de aquí, de los de aquí. Así que, hermano, luego les cobro la comisión, ¿eh? No, hermano, pero, hermano, y yo dije, hermano, mira, diario, hermano, diario, todos tenemos contacto con alguien. No me digas que no tienes contacto con alguien, al menos que estés tú allá en quién sabe dónde. Pero todos por lo menos tenemos contacto con alguien en el día, a quien tú podrías testificarle o por lo menos darle un folleto. Y yo dije, en el lavado alguien va a llegar. Y sí, hermano, no estaban dos carros. Y estaba el dueño del carro estaba hablando con el dueño del lavado. Y yo dije, ahorita se va a sentar y le voy a dar un folleto. Y se sentó y le digo, ¿le puedo dar un folleto? Hermano, lo leyó bien todo. Y de por enfrente y por atrás lo leyó todo bien. Bueno, después llegaron otra persona. Y yo dije, y bueno, yo humanamente yo dije, Señor, ya le di uno a este, ya no, con eso está bien, ya hice la obra del día. Y el Espíritu dice, hey, no, dale también a él, dale. Hermano, y les di otro folleto. Uno fue así claro, ¿verdad? Me lo recibió y lo puso en la mesa, así como diciendo, no quiero nada. Pero, hermano, eso no me toca a mí. A mí me toca obedecer al Espíritu Santo. Y le di otro al otro y ya me vine. Hermano, necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Pero no solamente escucharlo, obedecerle. Obedecerle. Hermano, recuerdo, ¿verdad? Cuando terminé el instituto, hermano, yo ya no me acuerdo muy bien. Yo creo que fue hace como 6 años. La última vez que ya venía, ¿verdad?, de terminar el instituto, veníamos en el avión y venía un muchacho, se sentó un muchacho a mi lado. Estaba como de esos muchachos, tenía como rasguito de hispano, de latino, pero se veía güero, como nacido allá, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, hermano, se sentó y el Espíritu Santo me dijo, hey, háblale. Y yo dije, yo razonando, dije, Señor, pero quizás ni entiende bien español. A lo mejor no me va a entender, quizás es criado allá y no speak English, o perdón, no español, ¿verdad? Y hermano, yo dije, híjole. Y el Espíritu Santo, yo hasta cerré mis ojos y yo dije, Señor, no te quiero obedecer.
Espíritu Santo, no te quiero obedecer, no te quiero desobedecer, perdón. Y yo hasta cerré mis ojos y dije, Señor, hermano, ¿sí te ha pasado cuando tú luchas? Dice, hermano, dice la palabra, hermano, yo no sé si los predicadores ya viejos, o mejor no viejos, pero de mucha experiencia, batallan con eso de desobedecer al Espíritu Santo. Pero hermano, dice Hechos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Bueno, a veces el Espíritu Santo dice, hey, háblale, dale un folleto, y tú, Señor, ya se va. Señor, pero mira, ni me va a poner atención. Hermano, tú le buscas, le buscas la manera. Tú te las ideas para poner tu pretexto. Mano, y yo a fin de cuentas, yo, verdad, le dije, Señor, yo no sé si este joven lo voy a volver a ver algún día. Entre la plática, lo único que verdad me dijo, sabes que soy de Alabama y voy a ver a mis abuelitos y no sé qué. Y yo dije, ay, ¿cómo le entro? ¿Cómo le empiezo? Y le empecé a hablar, le dije, hey, mira, yo soy cristiano. ¿Te gustaría que te hablara? Y hermano, y él de verdad así, con esa actitud, con esa edad como de Lalo más o menos. Y verdad me dijo, sí, dice, está bien. Y bien el español, bien clarito y todo. Y le empecé a predicar, y le empecé a hablar, y le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Y dice, sí. Bueno, yo no sé si ya se murió, yo no sé dónde esté, lo que sí sé que aceptó a Cristo en su corazón. Mano, y a veces el Espíritu Santo te habla y te dice, hey, háblale. Hey, dale un folleto. Mano, en esta ciudad tan grande de Puebla, vemos a gente que, hermano, así como está de grande Puebla, posiblemente hay gente a la que nunca vamos a volver a ver en nuestra vida. No pienses que va a haber otra oportunidad. Mucha gente, hermano, que vemos en algún lugar, tal vez no la vamos a volver a ver. Y el Espíritu Santo te dijo, hey, dale un folleto, hey, háblale porque ya no lo vas a volver a ver. Pero hermano, muchas veces no obedecemos al Espíritu Santo. Si queremos, hermano, que otros sean salvos, o para que otros sean salvos, hermano, necesitamos orar. Necesitamos, hermano, tener el deseo y la visión de Dios de que todos sean salvos. Necesitamos meditar en el deseo de Dios diario, hermano, pensar que es el deseo de Dios que todos sean salvos. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. 5, hermano, necesitamos aprender a obedecer al Espíritu Santo. Obedecerle. Hermano, en reuniones familiares, en eventos familiares, el Espíritu Santo dice, hey, háblale. Hey, dile que eres cristiano. Háblale. Y tú, no, Señor, pero ya sabes cómo son. Y háblale. Hermano, y muchas veces no le obedecemos. No le obedecemos al Espíritu Santo. Hermano, por último, pero en este punto hay subpunto y abajo del punto, y no se creen. Ya es el último. Hermano, ¿verdad? Necesitamos obedecer al Espíritu Santo. Pero hermano, por último, necesitamos ir y predicar el Evangelio. Necesitamos ir y predicar el Evangelio. Hermano, vamos a Hechos 10. Y ya que este es el punto general de este último. Hechos 10. Recuerden que Pedro, ¿verdad?, escuchó al Espíritu Santo, obedeció al Espíritu Santo y fue con ellos. Hermano, verso 34, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Bueno, verso 39, por caso del tiempo. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día. Verso 43, hermano. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, Pedro, cuando llegó ante Cornelio, lo que dijo, ¿sabes qué? Mira, Cristo, hermano, les empezó a hablar del Evangelio. Les empezó a hablar de que Cristo, ¿verdad?, murió en un madero, pero que Dios lo levantó al tercer día. Hermano, está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hermano, el Señor Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hermano, yo creo, mira, tu testimonio puede ayudar a que alguien se interese en buscar a Dios, pero no salva a nadie en tu testimonio. Mucha gente, hermano, ¿verdad?, cuando vamos a predicar, que dice, ay, mira, te vengo a hablar y que si supieras lo que Dios hizo conmigo, y que, hermano, Dios no te mandó a predicar tu testimonio, te mandó a predicar el Evangelio. Predica, háblale a la gente su condición, háblale que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Hermano, estoy hablando del plan de salvación en general, ¿verdad? No más así llegale, hey, murió. No, háblale todo lo que ya sabes, pero háblale del Evangelio. Tu testimonio no salva a nadie.
puede despertar el deseo en alguien, pero no perdona a nadie ni salva a nadie. Lo que perdona y salva al pecador es el evangelio. Bueno, Pedro no llegó, mira, déjenme, a ver, agarren una libreta porque les voy a decir quién soy, No, dijo, mira, ¿sabes qué? Juan dijo que, ¿verdad? Que es necesario que yo mengue y que él crezca. ¿Qué importa quién soy yo? Lo que importa es quién es él. Bueno, necesitamos ir a predicar el evangelio. La gente va a ser salva cuando escuche, crea y acepte al Señor Jesucristo. Hermano, Pedro, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Mira, Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó. Hermano, verso 43, y dice, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, Cornelio tenía a sus familiares ahí reunidos, y cuando escucharon, hermano, ellos sabían términos cristianos, seguramente habían ido a algún lugar religioso, pero no eran salvos. Cuando escucharon el evangelio, cuando escucharon que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó, hermano, mira, fíjate lo que dice verso 44. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, cuando tú escuchas al Espíritu Santo, cuando tú obedeces al Espíritu Santo, Él se va a encargar de convencer a los pecadores. Yo no puedo perdonar, no puedo salvar, pero sí les puedo hablar. Convencerlos, eso le toca al Espíritu Santo. Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, pero no os dejaré solo, os enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, Él convencerá de pecado. Hermano, nosotros no podemos salvar al pecador, pero sí podemos orar por el pecador para que sean salvos. Si podemos, ¿verdad? Si podemos, podemos tener el deseo y la visión de que todos sean salvos. Debemos de meditar en el deseo de Dios. Debemos de aprender a escuchar al Espíritu Santo. Debemos obedecer al Espíritu Santo. Y necesitamos predicar el evangelio. Predicar el evangelio, hermano. El Espíritu Santo se encargó de convencerlos, de traerles convicción. Pedro nomás se encargó de predicar, de decirles, ¿sabes qué? Mira, este es el mensaje. Y el Espíritu Santo les trajo convicción. Bueno, necesitamos aprender para que otros sean salvos, orar. Hermano, ¿estás orando por tus familiares para que sean salvos? No los puedes perdonar ni los puedes salvar, pero sí puedes orar por ellos. Necesitas tener el deseo y la visión de que todos sean salvos. Meditar diariamente, escuchar al Espíritu Santo. Hermano, no rehuses obedecer al Espíritu Santo. Sé que muchas veces lo hacemos, pero cuando el Espíritu Santo te hable, hermano, obedécelo. Obedécelo. Hermano, ya por último, Hechos 7, hermano, Hechos 7, es la última vez de las 10 veces últimas que voy a decir, ¿verdad? Hermanos, Hechos 7, 51, hermano, aquí, ¿verdad? Está hablándole a hombres religiosos. Hechos 7, 51, ¿lo tienen? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, dice, duros de cerviz. Les hablo y no me rechazan. Hermano, mira, ahí está algo importante, hermano. No solo dice, hermano, dice, como vuestros padres. Hermano, tus hijos van a ver y están viendo si tú obedeces al Espíritu Santo. Y tú le estás enseñando. Tú dirás, no, yo no le enseño. Con tu manera tú le estás enseñando. Dice, como sus padres, eso hicieron sus padres y así hacen ustedes. Bueno, tú quieres, obedece al Espíritu Santo, y tú no lo obedeces. Tú no lo obedeces. Y tus hijos están viendo. Dice, mi papá no lo obedece. Me está enseñando a no obedecerle. Hermano, tengamos cuidado. Para que otros sean salvos, hermano, necesitamos hacer esto. ¿Sí? Y hermano, bien rápido, ¿verdad? Ya nomás voy a mencionar unos versículos, hermano.
¿verdad? La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y por el pecado vamos a morir y merecemos el infierno. Pero Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y todo aquel que le crea y que le pida será salvo. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hermano, ojalá que no se encuentre nadie aquí como Cornelio, un hombre religioso, un hombre que había aprendido a vestirse como cristiano posiblemente, un hombre que hablaba como cristiano, un hombre, ¿verdad?, que tenía muchas cualidades de cristiano, pero no era salvo. Si hay alguien aquí, no es suficiente ser religioso, es necesario creer y aceptar a Cristo como Salvador personal. Hermano, y si estás aquí tú, que ya eres hijo de Dios, para que otros sean salvos, es necesario poner en práctica lo que ya vimos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te rogamos, Señor, que tú seas ayudándonos, que tú seas obrando. Pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando el control. Usa, Señor, cada palabra. Usa, Señor, los versículos que hemos visto. Redarguye en nuestro corazón. Haznos entender que para que otros sean salvos, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos orar para que otros sean salvos. Necesitamos tener el deseo y la visión de Dios de que todos sean salvos. Necesitamos meditar en el deseo de Dios diariamente, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Él nos habla, pero necesitamos aprender también a obedecer al Espíritu Santo. Y necesitamos ir y predicar el Evangelio para que otros sean salvos. Bendito Dios, Señor, ayúdanos. Obra, Padre, en cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien aquí que diga, hermano, Dios me habló? Dios me habló en algún punto. Amén, amén. Hermano, si Dios le habló, ¿por qué no pasa un tiempo con Dios? Acá al frente, hoy en su lugar. Porque dice, Señor, yo quiero que mis familiares, yo quiero que mis parientes sean salvos, pero no estoy orando como debo de orar por su salvación. No tengo el deseo de que gente sea salva. No es mi deseo y mi pensamiento de cada día de que gente sea salva. Muchas veces no doy ni un folleto. Muchas veces el Espíritu Santo me habla, pero no lo escucho, no le presto atención, lo ignoro. Muchas veces el Espíritu Santo me ha hablado que le predique a alguien, que le testifique, que le dé un folleto, y muchas veces lo he ignorado. Muchas veces no soy fiel ganando almas, no soy fiel viniendo al tiempo del evangelismo. Ayúdame, bendito Dios. Pero habrá alguien aquí que diga, si yo muero hoy no sé a dónde irá mi alma. Si yo muero hoy no estoy seguro de mi salvación. Yo he conocido un poco de Cristo, he escuchado algunas cosas de Cristo, he aprendido a estar viniendo constantemente a la iglesia, pero no he aceptado a Cristo. Alguien así que dijera, si yo muero hoy no sé a dónde iría mi alma. Alguien así. Vamos a seguir orando. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por ese tiempo. Rogamos que tú obres. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.